Hola, buenas noches. Hola Nori, buenas noches. Hola, hola Evelina. Esperemos un cachitito más que se vayan sumando los demás. Buenas noches. Hola Lili. Bueno, hola Marisa. Buenas noches. Hola Liliana. Bueno, les cuento. Hola Vane, buenas noches. Em, Hoy voy a estar con Evelina Lugones. Ella, hola Marisa, ella es osteópata, fue alumna mía, ahora es colega, es biodecodificadora. Y elegimos el tema de la columna porque es un tema bastante habitual en las consultas y que muchas veces se ve en varias personas. Entonces elegimos este tema hoy para hablar de las generalidades y por ahí en otro vivo voy a hablar de las partes específicas. Hola Pauli, hoy voy a hablar, sí, va a quedar grabado, voy a hablar de las generalidades junto con ella y en algún momento voy a hacer un vivo cervicales, dorsales, lumbares. Hoy va a haber algo mucho más en general. Sí, después lo subo a mi canal. Así que la voy a invitar a Evelina, así arrancamos. Ahí estamos. Hola, Pauli. Hola, Evelina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, ¿querés presentarte vos? Yo más o menos te presenté, dije de lo que íbamos a hablar, de que elegimos este tema porque se ve mucho en consulta. ¿Quién no Así es. tuvo un amigo que le dolió la espalda, no? Un amigo, Así es. un pariente, un Así. conocido que le dolía la espalda, que le dolía las cervicales. Entonces, nuestra idea, como dije en un principio, hoy es hablar un poco de todas las generalidades y por ahí tomar otro vivo en algún momento y hablar específico de cervicales, específico de dorsales y específico de lumbares. Bien. Bueno, ¿querés empezar vos? Me parece, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio poder charlar de esto con vos. Gracias por ser parte de mi vida en este camino. Muchas gracias. Sí, está buenísima la propuesta, me encanta, sí. Hablar de las generalidades de la columna. Sí, la verdad que como dijiste al principio, ¿quién no tuvo un conocido que ha padecido de estos síntomas? Y entendiendo que la columna es el eje, porque desde la osteopatía, yo me dedico a la osteopatía hace más o menos 10 años. Tuve el privilegio de poder aprender con el doctor Mario Fiore lo que es osteopatía sobre columna vertebral. Y bueno, y después la vida me fue llevando a poder incorporar diferentes conocimientos y de ahí que, bueno, llegaste a mi vida con la biodecodificación, que fue un trampolín para mi conciencia, por supuesto, ¿no? Y
Y desde este lugar, desde la osteopatía, aprendí que la columna es el eje de la vida. Esa es la mirada que tiene la osteopatía. ¿Y por qué el eje de la vida? Y porque de ella surge el comienzo. Si nos podemos remontar a la gestación en el vientre, en la parte embrionaria, la columna vertebral es lo primero que se forma. Cuando se arma lo que es la cigota, todo el tema del óvulo, cuando es fecundado, lo primero que se empieza a formar es la columna vertebral. Y después de ella se van desprendiendo todo lo que conocemos como los brazos, las piernas, que los términos correctos serían los miembros. Miembros superiores, miembros inferiores de las piernas. Bueno, y en fin, y de ahí se ramifica desde el sistema nervioso central, después empiezan a surgir a través de la médula, empiezan a surgir un montón a través de la columna, surgen ramificaciones como yo le digo, que es como un manojo de cables que nace desde la parte del centro de nuestra cabeza, la parte de atrás, lo que comúnmente se llama la nuca, sale más o menos de por ahí un hermoso cablerío, que es el sistema nervioso. Y este hermoso sistema nervioso tiene la virtud de ir enredándose en unos agujeritos que están dentro de la columna que se llaman agujeritos de conjunción. Bueno, y de ahí se abren. Yo a veces se los explico, es como el circuito eléctrico de una casa, en donde yo tengo la caja central y de ahí empiezo a dividir los compartimentos hacia dónde quiero llevar luz, a las habitaciones, al baño. Y a veces, si hay una falla eléctrica en algún sector en donde se distribuyen, es muy probable que yo tenga problemas de electricidad en ese sector, en la habitación, por ejemplo, o en el baño, o en el jardín, en el patio. Y eso sería más o menos el tema de los síntomas que se pueden tener cuando uno empieza a tener conflictos en la columna. Y desde el tema de la osteopatía, volviendo como te decía, se toma a la columna como el eje de la vida porque ahí surge este hermoso manojo de cables que le va a dar el funcionamiento a todo mi organismo. De ahí se lo mira. Entonces, cuando empezamos a tener dificultades en la columna, aparecen esos cortocircuitos de los cuales nos empiezan a llamar la atención. Entonces puede haber, si podemos entender que la columna nace más o menos a la altura de la nariz, mirándola de atrás hacia atrás, atravesando el cuerpo, ahí tenemos la primera vértebra, la segunda, la tercera, y esos cablecitos que le dan función a todo lo que tiene mi cara, pasan de entre la segunda, tercera y primera, segunda y tercera vértebra cervical hacia adelante. Entonces van a darle función a toda la parte de la cara, los ojos, lo que me permite dilatar la pupila y contraerla. Eso es el sistema nervioso. Y así sucesivamente, mientras yo voy bajando, paso a paso por la columna, vértebra a vértebra a la vez, le va a ir dando el funcionamiento a los órganos. Entonces, cuando se puede sentir o puede haber una distorsión de la función en alguno de los órganos, aparte de investigarlo como órgano, también tendría que mirar qué está pasando en la columna vertebral. Porque ella es quien le da la función, quien le dice, toma, acá te doy el impulso nervioso, el impulso eléctrico, para que vos acciones. Y bueno, y como decíamos al principio, ¿quién no ha tenido a alguien que diga, me duele el cuello, me duele la espalda, pero esto me duele el oído, me zumba el oído, no sé qué será, el otorrino me dijo que no tengo nada? Y entonces mi pregunta es, ¿y cuánto hace que te duele el cuello? Uf, hace un montón. Ah, ok, bueno, vamos a revisar la columna, porque a veces se lo toma como algo aislado o como muy poco probable de que pueda haber una disfunción en la columna y suele ser hasta la raíz de la situación, por lo que hablaba del sistema nervioso. Sí. Qué interesante, ¿no? Porque entonces todos nuestros órganos o todos nuestros movimientos o todas nuestras funciones estarían de una forma u otra ligadas a nuestra columna vertebral.
siempre. Imagínate que de ella, en la columna vertebral, en lo que se diera la médula espinal, ahí se fabrica lo que es el anticuerpo, los glóbulos blancos, lo que llamamos que nos van a defender de em, de cualquier situación que sienta en nuestra parte biológica que esté en peligro, se va a accionar en la médula, ahí adentro de la columna. O sea, los huesos son las vértebras, pero ellos a su vez protegen el tesoro que es la médula espinal, que es la que trae la historia, que es la que trae toda la información, está en la médula espinal. Y no me quería olvidar también de marcar que no solo esto está dentro de la columna, sino también apoyan los chakras. Los chakras apoyan en la columna, o sea, están ahí, es la fuente de energía. Entonces no podemos dejar de mirar la columna cada vez que hay una situación energética en la zona. ¿Qué Sí. está pasando ahí? ¿Qué me quiere contar? Y desde la mirada de la osteopatía también siempre observamos el tema de la energía, chakra, ¿qué pasa ahí? Bien. Sabes que desde la biodecodificación, todo lo que tiene que ver con lo osteoarticular, o columnas, ligamentos, tendones, huesos, todo está ligado a una desvalorización, ¿no? Está unido a una desvalorización con tonalidad, hoy que es columna, según la vértebra o el lugar donde esté afectado, ¿no? Si estamos hablando de cervicales, estamos hablando de comunicación, ¿no? Ujú. O qué cosa me tuve que callar, o qué cosa tengo que decir y no me animo, a qué lugar no puedo llegar con mis palabras, o también desde la bio, las cervicales tienen que ver con este puente, ¿no? Este puente entre mi corazón y mi cabeza, ¿no? Y las cervicales pasan por ahí, y ese puente y buscar la coherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Igual. Y por ahí empecé, como para dar algunas preguntas que aún no me animo a decir que estoy sintiendo, o cuál sería la incoherencia, ¿no?, que estoy guardando a nivel emocional que no estoy pudiendo decir, o qué escuché y no me animo a contarlo, ¿no? Igual. Así es, así es. Sí, yo cuando llega un consultante y, y te quería decir que estos últimos tiempos he visto más fuerte los conflictos en la columna cervical. Cuando llega un consultante con este síntoma que me dice, tengo el cuello duro, no puedo moverlo, entonces le pregunto, ¿qué es lo que no puedes hacer con el cuello? Le digo, a ver, girame y decime que no. Ah, no, no, me quedo duro, no puedo. Entonces mi pregunta es, ¿y a qué es? ¿A qué le tenés que decir que no? Que no estarías pudiendo hacerlo. Y su cara de asombro, porque realmente está viviendo una situación tal cual como vos decís. El no poder decir que no es no poder girar el cuello. O sea, me responde a eso. Lo mismo el que sí. Sí. El tema de tener que decir que sí es como asentir permanentemente y cuando no puedo hacer este movimiento de manera fluida, es porque estoy siendo forzado a sentir o a decir que sí a una situación que realmente quiero decir que no. Entonces, todo el tiempo el cuello está haciendo fuerza como para decir, intentar decir que no y obligado a hacer que sí. Y ahí arrancan todas estas cuestiones emocionales que vos estás contando. Un poquito más de cervicales antes de seguir bajando por la columna. Si que nos querés explicar, y yo después digo algo de la parte emocional, esto que sucede cuando, que es una patología bastante común, que tiene que ver con la rectificación de cervicales, ¿no? Y qué pasa cuando mis cervicales eh, tienen esta rectificación, o qué Bien, sucede biológicamente, ¿no? claro. Para explicar un poco qué es una rectificación, eh,
les explico un poco qué tiene que ver con eso, qué significa la palabra rectificación. Si yo miro la columna, ¿sí? Yo te miro de frente, así como te tengo, debería tu columna ser recta. Y esa sería su parte biológica natural. Y está muy bien que sea recta vista de frente. Pero si yo te giro y te pongo de perfil hacia mí y saco una foto a tu columna, debería tener curvas, ¿sí? Y esas curvas también son parte de la forma de la morfología de la columna, la forma que tiene, esa forma de S que se le suele decir. Sí, Entonces, cuando miro la columna, la voy a mirar de dos lados, de frente y de perfil. Cuando decimos la palabra se rectificó, la cervical en este caso, quiere decir que yo te estoy mirando de perfil y sí, la curva natural que debería tener tu cuello, que si tu cara está mirando hacia este lado, tu cara mira hacia acá, tu nariz está acá y tu sí. cuello, tu nuca está acá, la curva debería ser así. Quiere decir que si se rectificó, esa curva se perdió. Está así, recta. Se Sí, perdió, se rectificó, porque se perdió la curva natural. Y sí, después la otra patología que le sirve, que suelen ser con síntomas cada vez más graves, es cuando se invierte la curva. Se va hacia el otro lado. Si tu nariz está acá y tu nuca está acá y cambia el paréntesis, ese que hace, tenemos síntomas más graves todavía, porque quiere decir que se fue para el otro lado. Cuando pasa eso, que la cervical se rectifica, los síntomas más frecuentes son, primero, rigidez. Hay mucha tensión y mucho dolor en los músculos que contienen las vértebras que se llaman paravertebrales, que las sostienen, que están paralelos a las vértebras. Hay mucha rigidez ahí. Otro de los síntomas más comunes es dolor de cabeza, mareos, náuseas, esos dolores de cabeza a veces muy puntuales cuando dicen me duele acá o me duele la mitad de la cabeza hacia acá o esta otra hacia el otro lado o siento una opresión fuerte en la nuca. Esos son, la mayoría son síntomas de rectificación cervical. Casi, no quiero decir un 100%, porque puede pasar otra cosa, pero en mi experiencia, esos síntomas vienen de la mano con una rectificación. Y según el umbral de dolor y la sensibilidad de cada persona, va a ser la intensidad con el que lo sienta. Porque hay personas que pueden tener una pequeña rectificación y tener un dolor muy agudo, y eso ya vas a explicarlo vos, el porqué de la emoción y por qué tolera tan poco el dolor, y otras personas que tienen casi invertida y tienen apenas una molestia, o sea, apenas sienten el dolor en el cuello o los síntomas que te digo son como más leves, pero a nivel forma de columna está bastante grave el tema. Así que esos serían los síntomas que traen una rectificación. Hay también, no me quiero olvidar, que del cuello nace el plexo braquial, se llama. ¿Qué es el proxabraquial? Es lo que hace que mis brazos tengan movimiento, porque es el nervio, el conjunto de nervios que le da movimiento a mis brazos. Entonces, si yo digo el cuello tiene un conjunto de nervios que estimulan al movimiento de mis brazos, quiere decir que mis brazos son una extensión del cuello. Ellos se mueven porque mi cuello le da la posibilidad, mi cervical, a que se muevan. Y ahí también tenemos otros síntomas. Túnel carpiano es muy común, dolor en el pulgar es muy común, codo de tenista, codo de golfista, hombro congelado, casi todos estos síntomas que te cuento cuando están descartadas otras lesiones, ¿no? Cuando está descartada una lesión de una artrosis severa, cuando estamos hablando de que de repente apareció un dolor y no se encuentra el motivo local del síntoma, miremos la cervical porque seguro que está ahí el tema, seguro está ahí. bueno, un poco para seguir con el cuello, después seguimos bajando a dorsales. La rectificación y varias emociones. Una diría, primero, cuando pierdo la curva es porque esto está muy tenso, ¿no? Hay algo que está tirando. Yo buscaría fuerzas contrarias, ¿no? Fuerzas contrarias Claro. internas. Esta cosa de, bueno, tiro, 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 sigo tirando, ¿hasta cuándo?
¿no? Esa podría ser mm, una de las partes emocionales. Pero también hay algo diferente a otros tipos de síntomas con la osteoarticular, que es el gota a gota, ¿no? Que es el gota a mm, gota. Es sí, la emoción que se vuelve a repetir. Todo lo osteoarticular no es como en otros síntomas un impacto, sino que es la emoción de gota a gota que se va repitiendo, ¿no? Y también la rectificación me lleva a, tengo que agachar la cabeza, ¿no? Y ahí se estira, ¿no? Y este agachar la cabeza muchas bueno, veces produce, ¿no? Por eso produce esta rectificación. Entonces, ¿ante quién o ante qué necesito agachar la cabeza, ¿no? Hay problemas con el jefe, hay problemas con papá, hay problemas con la autoridad. Ahí sería otro lugar donde buscaría. Y claro, también, para cerrar un poquito con cervicales, buscaría la incoherencia que hay entre lo que digo, pienso y hago. Si bien tal esto, cual. el factor en común Sí, es de todo, lo osteoarticular, de todos los síntomas, especialmente acá. ¿Pero por qué especialmente acá? Porque como dije en un momento, tiene que ver con este puente entre mi corazón y lo que pienso, ¿no? Que estoy sintiendo y que es como si se trabara acá, ¿no? Se traba acá claro, en la cervical y no puede fluir. Ese sí, sería otro que así, buscaría. Y después, porque si bien hoy dije que no vamos a hablar, pero todas las cervicales tienen una decodificación diferente. sí, Otra cosa de las cervicales es esta sensación de impotencia, ¿no? De un sentimiento de impotencia, no, no digo que sea así, pero un sentimiento de impotencia, de esclavitud, de tener que bajar la cabeza o de obligar la cabeza. Ahí también me quedaría en cervicales. sí, tal Y cual, así es. están preguntando de artrosis, ¿se puede prevenir de alguna manera con la edad avanzada? ¿No? Bien, bueno, ahora que lo explique ella biológicamente, pero la artrosis tiene que ver con un desgaste y también el gota a gota, que hay algo importante que no dije, o no sé si lo dije al principio, que lo que tiene en común todo lo osteoarticular es la desvalorización, ¿no? Entonces, Mm, acá en cervicales es mi desvalorización al hablar, al decir, al expresarme, todo lo que tiene que ver con la comunicación con los demás. así es. No sé si querés contestar esta pregunta que dice, ¿la artrosis se puede prevenir de alguna manera o con la edad avanzada inevitablemente? Claro. Se puede, sí, claro, por supuesto, podemos prevenir. Podemos prevenir, no todas las personas de edad avanzada tienen artrosis, no todas. He visto personas mayores tener una fortaleza ósea maravillosa y es también por la calidad de vida que han transitado toda su vida. Y no nos podemos ir desde lo emocional acá, porque la artrosis y eso mismo que acabas de decir, ese picoteo del resentir, si me imagino, la artrosis es algo así, es como la articulación, ¿sí? Que está inflamada, que está como todo el tiempo un dolor en la articulación y está permanentemente generando más líquido porque siente que le está faltando y que le falta lubricación, pero se seca, se va secando, se reseca, se reseca. Al principio pasa eso, que está excedido y luego se empieza a resecar. ¿Se puede prevenir? Sí, claro, se puede prevenir. Primero con una buena alimentación. Siempre la alimentación va a tener que ver acá. Y luego ver lo emocional, eso de la desvalorización. No todas las personas adultas tienen artrosis, no es así, no, no. Así que sí se puede prevenir. Eh, Creo que está respondida, Sí. porque esa era la pregunta. Si con la edad avanza o la edad trae artrosis. No, las emociones generan artrosis. Acá otra pregunta dice, Gaby, ¿algún ejercicio para sanar el tema de la cervical si ubicamos de dónde viene el conflicto, si ya lo encontré? Em, Todo lo que tiene que ver con cervical tiene que ver con la expresión. Cuando yo puedo expresar lo que siento, ¿no? Y ahí podríamos usar los simbólicos, si tengo que expresarme en un lugar donde, no sé, tengo bronca con mi jefe y no es adecuado, podría hacer algo simbólico y empezar a escribirlo.
Eso por un lado. Cuando yo ubico exactamente a dónde está esto que aún no puede salir, puedo usar la escritura sanadora, que es a través de, de la escritura sacar lo que estoy diciendo. Pero hay otro ejercicio que tiene que ver con, con hacer lugares imaginarios y buscar o pararme en un lugar y poder decirle a la persona, ¿no?, lo que me callé, lo que no pude, lo que me faltó, ¿no?, si fuera una despedida, si fuera una bronca, una ira, una impotencia, porque las cervicales en general me hablan de impotencia, ¿no? Y ahí ocurre el dolor, esta cosa de que se traba ahí. No sé si Sí. se te ocurre algo más a vos, referente a los ejercicios. Sí, con respecto al ejercicio de biodecodificación me parece genial, sí, es lo que yo haría, es tal cual lo que haría. Y desde la mirada de la osteopatía, si uno puede ubicar que el dolor está de la mitad del cuello hacia arriba o de la mitad del cuello hacia abajo, con ejercicios de elongación y pararse frente al espejo y empezar a decir eso que no puede decir, sería muy bueno. Si puede ubicar que está el síntoma de la mitad del cuello hacia arriba, estamos hablando de la cuarta vértebra hacia arriba. Entonces la puedo invitar a que busque qué relación tiene la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Entonces va a poder encontrar el conflicto directamente y frente al espejo decir todo eso que no puede decir. Y hacer ese ejercicio de imaginarse que está ahí. Bien. Bueno, sigamos bajando. Al principio había Dale, una, no sé si sí, querés decir algo, había una pregunta que ahora se me perdió, pero preguntaban algo de los hombros. ¿Qué pasa con la rigidez de hombros? Y después ok. pasamos a decir. No sé si querés decir algo. Sí, sobre los hombros. Bueno, los hombros es uno de los paquetes musculares más grandes que tiene el cuerpo, porque en él está el músculo trapecio. Eh, Estudiando osteopatía con este hermoso ser, el doctor Fiore, que nunca voy a dejar de nombrarlo porque profundamente lo amo, él contó una experiencia y después me tocó vivirla a mí, pero él desde la parte médica, desde su lugar de cirujano, en una guardia algún momento. Dijo que llegó a la guardia donde estaba él, un hombre gritando, gritando y gritando de mucho dolor en los hombros. Y gritaba, bueno, en fin. Lo quisieron tocar y no se dejaba ni tocar, no se podía poner la remera. Y después de hacerle una serie de estudios, no tenía nada el hombre en la parte física. Le habían preguntado de accidentes, de esto, del otro, ¿no? Y entonces en ese momento el doctor estaba en esta introspección de la búsqueda de un camino más profundo, y le preguntó qué había pasado, qué le estaba pasando, qué le había pasado en la semana, en estos días. Y este caballero, en una crisis de llanto y de angustia, deja de gritar de dolor y le cuenta que, que había fallecido su esposa y su hijo en un accidente hacía unos días atrás. A lo que voy es que ese músculo, si bien uno puede decir, hago mucho esfuerzo, soy constructor y levanto una pared y estoy todo el tiempo con materiales, o transporto cosas pesadas, o friego mi casa todo el día y estoy con los vidrios, no siempre es lo que uno hace con el cuerpo, sino lo que carga también. Y al ser el trapecio uno de los músculos más grandes y justamente se apoya desde los hombros hacia abajo, aunque nace un poquito más arriba, es importante ver eso, qué es lo que estoy cargando, qué es lo que me pesa tanto, que me hace sentir ese dolor de hombros. Y eso es lo que sucede con los hombros, el dolor, el peso, la mochila, la carga. Y Sí. bueno, esto de ser uno de los músculos más grandes genera mucho dolor. Sí, pienso un poco en lo real y lo simbólico, ¿no? Recordando que Mm, lo real, lo simbólico y lo virtual para el inconsciente es lo mismo, ¿no? Entonces pienso un poco, ¿qué o quién estoy cargando, ¿no? Cuando hablamos de hombres para la vida, hablamos de qué gran responsabilidad aún necesito sostener, ¿no? O aún estoy sosteniendo. mm. Bueno, sigamos con dorsales. Digamos con dorsales.
Se pone interesante todo esto. Bien, vértebras dorsales. Como dijimos, cada una de las vértebras ocupa un lugar y tiene una función específica también, pero en este caso hablamos de la generalidad de las dorsales y es lo que le va a dar el sostén, porque el cuello sostiene la cabeza, pero la columna dorsal sostiene el torso, o sea que es la que me va a generar la postura, es la que me va a generar el cómo me paro, el hacia cómo tengo orientados los hombros, y en ella es lo que se ve más comúnmente una escoliosis, una cifosis. Esas son las patologías de columna, las que más se ven en las dorsales. Una escoliosis, y vuelvo a hacer el esquema. Si yo te miro de frente, tu columna tiene que ser recta, y está muy bien que sea así, pero en la escoliosis, mirándote de frente, tu columna hace una curva, hacia un lado o hacia el otro. Eso va a depender de otras cuestiones. ¿Para qué lado se va? Entonces, quiere decir que ahí se altera la posición de la columna y va a arrojar síntomas. Todo lo que habíamos contado antes, con respecto a la cervical, de las funciones, sí, voy a tener alteraciones en los órganos, porque estoy hablando de la parte más larga de la columna, porque son 12 las dorsales, 12 vértebras. Entonces, puedo llegar a resentir en alguno de esos órganos, por ejemplo, problemas respiratorios, crónicos, porque si hablamos de columna y de huesos hablamos de resentir. Sí. Temas respiratorios, temas cardio, estómagos, digestión y todo lo que va vinculado a eso, depende de cómo o hacia dónde esté la curva de la columna. ¿Por qué? Porque desde las dorsales, desde lo que sería a esta altura del cuello, dorsales serían desde acá más o menos, si me paro atrás mío, hacia aproximadamente el ombligo, todo ese tramo. Eso es lo que llamamos columna dorsal o vértebra dorsal. En esta parte es donde más se empieza a ver la parte del nervio simpático y parasimpático, la función. Si ven en el cuello, por supuesto que está, la función simpática de la parte nerviosa es la que contrae, la que hace que las cosas se frenen, ¿sí? O sea que si yo, por ejemplo, tengo la curva hacia el lado derecho de mi cuerpo, estaría como frenando algunas funciones orgánicas, como que se están retrasando. Entonces, si es, por ejemplo, cálculos, eso está contraído, se retrasa, se guarda, se genera un cálculo renal, por ejemplo. Ahora, si está hacia la izquierda, esa es la parte parasimpática. Está acelerado, lo contrario. Está acelerado, está dilatado, está como muy apurado de ese lado. Estimula que funcione más rápido. Entonces ahí podemos ver las taquicardias, si es a la altura del corazón. Está acelerado el corazón. Entonces debería ver la parte esa. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo me siento? Esos son los síntomas más comunes que se ven en esto. Y así si voy bajando, ¿no? Si voy bajando en los órganos. Y la otra parte de la dorsal es la cifosis. Esa es escoliosis, lo que dije antes. Y la cifosis es la postura que le llamamos como el encorvado, como la jorobita, que si yo te miro de perfil, esa curva natural que debería ser armoniosa está más pronunciada. Y ahí ya tenemos, la postura de los hombros es otra. Ya es una inclinación hacia adelante, mi cabeza empieza a tener una posición diferente, entonces ya se ve marcada la escoliosis. Y no siempre, la persona que está encorvada todo el tiempo, no siempre tiene escoliosis. Seguramente hay que averiguar qué le está pasando en la vida, porque siente que no puede pararse más firme en la vida. Entonces, lo que también quiero dejar en claro que no siempre, que porque la persona esté así va a tener escoliosis. Hay otras cuestiones también que tienen que ver, hay varios factores. ¿Cuál sería el síntoma en una escoliosis? Ya se va a empezar a ver síntomas a nivel estómago porque está comprimiendo el diafragma permanentemente. Va a tener respiración corta porque no puede expandir el pecho al respirar. Nuestro tórax hace este movimiento cuando uno, si bien es más lento, ¿no? Y menos apertura, pero hace esto. Y cuando pasa lo de la cifosis, tiende a cerrarse. Y la parte de la parte biológica,
la función sería esa. O se dilata, se acelera, o se contrae. Sí. Y más se ve en la parte de la escoliosis esto de la función. Bueno, estaba tratando de ver también con la bio, ¿no? Esta cosa que decías de derecha, de izquierda. Pero primero digo la generalidad, las dorsales tienen que ver con la familia, en ser pilar de la familia, el ser sostén de la familia, tanto económico como emocional. Y sí, y la emoción como más fuerte que tiene que ver con las dorsales es si tengo que contar conmigo misma, ¿no? Yo cuento conmigo misma. Y ahí vamos a ver qué patología hay, ¿no? Si hay una hernia o si hay una cifosis, como decís vos, si tiene que ver con una lordosis o unimos qué patología hay. Entonces, lo principal de las dorsales, yo buscaría mi desvalorización de acuerdo a mi relación con la familia, ¿no? Y como Ujú. siempre estamos en los casos de osteoarticular, tienen que ver el gota a gota, no es un hecho solo. Es todas las veces que yo sentí que no podía, ¿no? En relación a Tal mi cual. familia. Así Eh, es. y hay algo de los síntomas que siempre los digo en otras patologías, es ver desde cuándo, ¿no? Y ahí es Tal importante cual. Sí, desde el cuándo me duele, desde cuándo siento determinada pesadez, ¿no? Si hay cervicales y me así es. duele la cabeza, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y ir para atrás a buscar qué hecho de programa este dolor. Tal cual. Y, y por ahí un poco más de las dorsales tiene que ver con esto del apoyo, ¿no? Fíjate Mm. que tiene que ver toda la mitad de la espalda con esto del apoyo, de sentir el respaldo, de sentir esta cosa, ahora pasamos a lumbares, de esta cosa del apoyo que yo siento, ¿no? Del apoyo que yo siento o el apoyo que yo puedo dar, ¿no? Un papá o una mamá que están sosteniendo una familia, son pilares de familia, ¿no? Y habría que Ujú. ver qué patología ahí estaría afectando, siempre con la sensación de que solo puedo contar conmigo misma, podría ser una, o la desvalorización en relación a mi familia. También, sí. Bueno, lumbares. Lumbares. Tan Benditas lumbares. no es una de las patologías más conocidas Sí. en La invalidez. lumbalgia. La Sí. lumbalgia, La, claro. sí, sí, sí. Según los estudios que se hacen desde esta mirada de la parte de traumatología, Sí, se sabe que, mira, la última estadística es que más del 88% de la población mundial, y subió un 3% hace 3 años más o menos, era un 85%, hoy es un 88% de la población mundial padece de problemas lumbares. Y eso a mí me pone como una alerta importante, porque la columna lumbar tiene que ver con las relaciones, las relaciones con el otro. sí. Y pasa de todo por la columna lumbar. Desde la mirada de la osteopatía yo les voy a contar. Los síntomas que hay diferentes muestras de que hay problemas lumbares. Primero, como la cervical, la columna lumbar tiene ramificaciones. Las ramificaciones de la columna lumbar son las piernas, los miembros inferiores. O sea que si ya hay algo en las piernas o pasa algo, aparte de descartar puntualmente con una placa, con una resonancia, con lo que se requiera, aparte de descartar si hay o no algo puntual, no me tengo que olvidar de ver la columna lumbar, porque las piernas nacen de la columna lumbar, es su origen, esa es la rama. Bien, ¿qué pasa en la columna lumbar? Dolor. Dolor como una especie de cinturón de dolor. Siempre les doy como eso. Cuando viene un paciente a consulta, le digo, ¿cómo te duele? ¿Qué forma? Como forma de cinturón, se va hacia un lado, hacia el otro, hacia dónde se irradia o sentís. Bueno, porque tenemos ramificaciones nerviosas muy largas
y las famosas conocidas como, la más conocida, como es el nervio ciático, que es un nervio con muchas ramas. Y el pinzamiento, que sería lo que se comprime, la vértebra, el pinzamiento viene de pinzar, de comprimir, de apretar. Sí. En la columna lumbar lo que más se ve, pinzamientos. Se aprieta, se comprime. Todo eso a mí me llama la atención, porque digo, ¿qué estoy reprimiendo? ¿Qué estoy apretando? ¿Qué no permito ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo ser flexible en esta situación? ¿Qué no puedo avanzar? ¿Qué me cuesta ir para adelante? Toda esa es la mirada de la vida, ¿no? Que ahora te lo dejo a vos. No puedo meterlo en el medio no puedo sacarlo. Desde que lo aprendí con vos, discúlpame, pero no puedo sacarlo de la osteopatía. Lo incluyo permanentemente. Entonces, los síntomas de la lumbalgia son dolores puntuales, desde el ombligo para abajo. Como quemazón, como que me pica, como que me arde, como que siento que me atraviesa hacia adelante, constipación, inflamación en la zona de atrás y también en el vientre, porque trae mucha inflamación los dolores lumbares. Retenciones, mucha retención también hay ahí porque tenemos función renal, intestinos, colon descendente, de ahí nacen muchas ramificaciones de lo que tiene que ver con soltar, con lo que tiene que ver con liberar y limpiar. Porque, como les decía al principio, si yo me paro en la columna y empiezo a ver esos cablecitos que estimulan, cuando llego al ombligo tengo mis órganos, los órganos que me ayudan a limpiar y a evacuar, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas lumbares, suele también haber, aparte de dolores ahí, trastornos en esa área. Así que, si hay problemas de columna y también hay constipación, tendría que ver. Es muy probable que el pinzamiento esté hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque contrae. Entonces, seco de vientre, retraigo, no puedo. Y al revés, si es un colon irritable, hacia el lado izquierdo, está dilatado, permanentemente suelta. Y después puedo ir a la parte de la vejiga, a toda esa parte de lo que tiene que soltar o contraer. Y también tiene estrecha relación en la parte del útero, pero ya estaríamos bajando un poquito más, lo dejamos para después. Ya sería la parte del sacro, si tengo que hablar del útero, pero hasta la columna lumbar sería eso. Dolores de rodilla, caderas, la ramificación de lo que sería el trocánter. Sí. Cuando hay dolor, si nos imaginamos una persona parada de pie, como este que tengo acá atrás, este hermoso, si yo veo que tiene dolor a los costados, ¿sí? Eso se llama trocánter, trocanteritis, el famoso término. Quiere decir que está inflamado eso. Pero me hacen placas, me hicieron resonancias, me hacen estudios y me dicen que no tengo nada. ¿Pero te duele? Sí, me duele. Bueno, revisemos la columna lumbar, porque de ahí nace todo este hermoso paquete. Así que esos también son los síntomas de osteopatía. De la columna, ¿no? De lo que se ve con osteopatía. Bueno, como dijiste vos, tiene que ver con mi relación con los demás. Ahí nos están preguntando sobre la fractura. La fractura en lumbar o en cualquier hueso me habla de una profunda desvalorización. Como estoy hablando de lumbares, estoy hablando de una profunda desvalorización en relación a los demás, ¿no? Y ahí habría que revisar hermanos, pareja, ¿no? Y también esta cosa de cómo es la última parte de la columna, también tiene que ver con la base de este pilar. Si bien Tal cual. las lumbares tienen que ver con el pilar, las lumbares tienen que ver con la base de este pilar. Entonces, claro, revisar la desvalorización en relación a mi familia, perdón, a mis hermanos, o a mi pareja, o a mis amigos. Siempre lumbares hablo de colaterales, de mi relación con los colaterales. claro. Para ir un poquito más específicamente de la relación con los demás, puedo ampliar y ver desde cuándo tengo esta fractura o cuál fue la relación que se quebró, ¿no? con alguien de mi misma línea, ¿no? Lumbares hablamos de mi misma línea, hermanos, primos, amigos, pareja. Así es. Y lumbares, Que si hablamos de la quinta vértebra lumbar, lo que te iba a decir que para la osteopatía es el centro de gravedad. Es lo que me marca el punto del centro de gravedad. Si yo tengo problemas en la quinta vértebra lumbar,
es que mi eje está desestabilizado. Mm. Es el centro de gravedad. Si eso se sale del lugar, quiere decir que no estoy en mi eje, que estoy totalmente fuera de mi eje. Y ahí empiezan los síntomas. Entonces tendríamos que ir a buscar lo que acabas de decir cuando hay una Sí. fractura, porque es ni más ni menos que la quinta. Y la quinta es una vértebra muy grande. De las más grandes de toda la columna, es la más grande. Porque como decías, sostiene el peso de todo el resto del cuerpo, que el mayor peso de nuestro cuerpo es el torso, el tórax. Y en ella se apoya. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegó esa emoción? Hasta el punto de quebrarse. Y hay otra característica de la L5 que tiene que ver con que me siento diferente a los demás, o siento que soy diferente a los demás, o en relación a los demás, yo me siento diferente, o a las mujeres de mi clan, yo me siento diferente. También tiene Ujú. que ver con eso. Bueno, últimas. El, Últimas, claro, últimas. pero de ahí para la bio la profunda desvalorización sexual, ¿no? Sacro, pulvagia, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esa zona. ¿Sí? Bueno, sacro es una palabra en latín que significa sagrado, el sacro, ese es el nombre. Así que si ya se llama sagrado, creo que nos estaría contando un poco de que cuando hay un síntoma en ese lugar, es algo muy, muy profundo, es algo sagrado, es algo que me está atravesando desde lo sagrado, desde la parte más íntima mía, desde lo más profundo de mi ser. Como decías, la relación con la biodecodificación para la parte de osteopatía lo ve exactamente igual. Lo ve como que algo sagrado se está rompiendo en mí, o están rompiendo algo sagrado en mí, o lo que yo considero sagrado se me está derrumbando, o lo que consideraba. Y los síntomas que traen los problemas en el sacro son, por ejemplo, los abortos espontáneos. Es muy común ver que en las mujeres que no pueden retener, su cuello de útero no se cierra para retener ya el óvulo fecundado, es porque desde el sacro, después de descartar siempre otras cosas, ¿no? Siempre hablando de que se va a ir a investigar, cuando hablamos de columna, hay algo en la parte del nervio parasimpático, que sería el lado izquierdo, que no me está permitiendo contenerlo, ¿sí? Porque es el nervio que acelera, el que dilata, el que no permite que se cierre. Entonces tendría que ver eso, ¿qué está pasando ahí? Abortos espontáneos, incontinencia, no poder retener, también se pueden ver con los problemas de sacro, lo que tiene que ver con las hemorroides, con los prolapsos, también infecciones urinarias frecuentes, o todo lo relacionado en el caso de las mujeres a vaginitis, en el caso de los hombres todo lo que es la próstata, prostatitis y todo lo relacionado a la vejiga también. Esos son los síntomas más comunes que se pueden ver cuando hay un problema de sacro. Pero también, no solo en la parte orgánica se resiente, sino en lo que tiene que ver en las piernas, el famoso espolón, lo que hay dolor en el talón para apoyar, para caminar. La segunda vértebra sacra, vamos, en la, en la segunda vértebra sacra, ahí está. ¿Estamos bien? Sí. ¿Va queriendo? Digo, bueno, ok. En la segunda vértebra sacra es en donde está el nervio que estimula el espolón calcáneo. Y he visto muchas veces acá en consultorio pacientes que han llegado con cirugía en el espolón. Han operado, han abierto, han hecho cosas y el dolor nunca se fue. El Bien. síntoma cada vez fue peor, claro, era cada vez más intenso. Y le digo, ¿y hicieron alguna placa de sacro alguna vez de la columna lumbar? No, nunca. Entonces mi cabeza arranca.
Le digo, pero el sacro es la raíz, o sea, esa anatomía básica, va hacia abajo. He tratado un montón, algunos tardan más, otros tardan menos, porque uno de los síntomas del espolón lo he tratado en 2 o 3 veces y desapareció. Y otros me han llevado varias consultas, tratar el espolón calcáneo. Sí, es como que hay que insistir sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque tratarlo en el sacro duele muchísimo. Entonces hay que ir despacito, palpar esa zona con todo lo que tiene, hay que ir muy despacio, muy despacio. También ese síntoma se ve ahí. El espolón calcáneo viene del sacro. Qué bueno. Bueno, como dijiste vos, sacro, momento sagrado. Y Mm, ver en la persona cuál es el momento sagrado, ¿no? Fue un casamiento, fue un divorcio, fue el nacimiento de un hijo, fue la pérdida de un hijo. Estos momentos sagrados lo marca la persona, ¿no? ujú. Y revisar un poco qué pasó ahí. Bueno, nos queda muy poquito. Me gustaría Bueno, que se las dos como más que con una conclusión, con algunos tips que podamos dar vale, respecto vale. a posibles prevenciones, ¿no? Yo desde la bio, Ujú. primero que diría si hablo de columna o hablo de osteoarticular, diría que la desvalorización nace si yo me comparo con otro. Si yo no me comparo Claro. con nadie, no me desvalorizo. Si yo puedo trabajar en mi profundo ser, ¿no? Y ser desde ese lugar, sin comparación, no hay desvalorización. La Ujú. desvalorización es cuando yo siento más chico que el otro, ¿no? Bueno, y habría que revisar Claro. varias cosas, pero como para tirar un Sí. tips de esto, ¿no? Y empezar a valorar todo lo que tenemos. Y bueno, y desde la parte de la osteopatía, lo que yo les puedo recomendar es el movimiento. Claro. Siempre nosotros decimos que la vida es movimiento y todo se mantiene permanentemente en movimiento. Entonces, si uno puede salir a caminar, salir a hacer caminatas por la cuadra, dar vueltas manzana, no hace falta irse muy lejos. Empezar a mover el cuerpo, eso va a generar que la columna se elongue, se estire y entonces todos los posibles síntomas de columna pueden empezar a desvanecerse o por lo menos empezar a ceder un poco, a bajar, porque la clave de mantener una columna sana es la elongación y eso se gana caminando, acompañados con respiración, acompañados con calma, con meditación. El tema de la columna va para ese lado, buscar la calma, ya que es el eje, ya que es el centro, siempre se acompaña desde ahí. Desde la caminata es como, no tiene contradicciones, no tiene contraindicaciones. Caminar. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi columna? Y caminar, te digo yo. Después sumale otras cosas que te puedan gustar, como bailar, como hacer otro deporte, pero caminar, que con eso no le vas a errar nunca. Qué bueno. Bueno, ya Mm, que dijiste meditación, los vamos a invitar a todos. Ahora los lunes siempre va a tener correlación con los miércoles que doy las meditaciones eh, a las 20:30 también, que es por Zoom. Y vamos a trabajar el miércoles todo lo que tiene que ver con la columna mi sostén. Bueno, gracias por aceptar esta Gracias. invitación. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos los para mí es un honor. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Cuando quieras, contá conmigo. bien, Muchas gracias. bendiciones. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, 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 gracias Flor, Pauli, Raquel, gracias, gracias Luciana, Lili.